Magnate dejó a su esposa por ser excesivamente humilde. 10 años después se da cuenta, pero hoy, algo era diferente. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, brillaban con una chispa de nerviosismo mientras entraba en una pequeña cafetería en el barrio de San Telmo. El aroma a café recién molido y pan dulce inundaba el aire, tan diferente al de las salas de juntas a las que estaba acostumbrado. Y allí estaba ella. Clara, con su delantal blanco y su sonrisa cálida, limpiaba una mesa cercana. Su cabello castaño recogido en una coleta sencilla, sus manos trabajadoras, su rostro sin maquillaje, todo en ella gritaba simplicidad. Y, sin embargo, Ricardo sintió que el mundo se detenía. «Bienvenido, señor». «¿Qué puedo servirle?», preguntó Clara, acercándose con una libreta en la mano. Ricardo, el hombre que cerraba tratos millonarios sin pestañear, de repente se encontró tartamudeando. «Yo, un café, por favor». «Negro». Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, algo cambió en el universo de Ricardo Montenegro. La voz en su cabeza, esa que siempre le susurraba sobre acciones y beneficios, por primera vez en años, guardó silencio. Clara sonrió, una sonrisa que iluminó toda la cafetería. «Enseguida, señor». «¿Algo más?». Ricardo tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «Tu nombre», logró decir finalmente. «Me gustaría saber tu nombre». «Clara», respondió ella, con un leve rubor en las mejillas. «Me llamo Clara». En ese momento, mientras el bullicio de la ciudad continuaba afuera, ajeno a lo que ocurría en esa pequeña cafetería, Ricardo Montenegro, el magnate inmobiliario, sintió que su corazón latía por primera vez en años. No sabía que este encuentro cambiaría el curso de su vida, que lo llevaría a las alturas del amor y a los abismos del arrepentimiento. Y así, con el aroma del café flotando en el aire y el sonido suave de la risa de Clara, comenzó una historia que sacudiría los cimientos del mundo de Ricardo, una historia de amor, pérdida y redención que se extendería por más de una década. «¿Y siempre has trabajado aquí?», preguntó Ricardo, genuinamente interesado en cada palabra que salía de los labios de Clara. Ella sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Desde que tengo memoria. Este lugar es el corazón de mi familia. Mi madre lo abrió hace años, con nada más que sus sueños y sus recetas». En ese momento, como si la hubieran invocado, una mujer mayor salió de la cocina. Su rostro, marcado por los años y el trabajo duro, se iluminó al ver a su hija. «Clara, mi amor, ¿puedes ayudarme con los pasteles?», llamó la madre, lanzando una mirada curiosa a Ricardo. «Claro, mamá». «Ya voy», respondió Clara, volviéndose hacia Ricardo con una sonrisa de disculpa. «El deber llama». «Fue un placer conocerlo, señor Montenegro». Ricardo Montenegro, se presentó él, sorprendiéndose a sí mismo al añadir, «pero, por favor, llámame Ricardo». Clara sintió, su sonrisa aún más cálida. «Hasta pronto, Ricardo». Mientras la veía alejarse, Ricardo sintió una punzada en el pecho. Era un sentimiento nuevo, aterrador y emocionante a la vez. Sin pensarlo dos veces, se levantó y se acercó al mostrador. «Disculpe, señora», llamó a la madre de Clara. «Me preguntaba si podría volver mañana para probar esos pasteles que mencionó». La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y diversión. «Por supuesto, joven. Nuestra puerta siempre está abierta». Ricardo salió de la cafetería con el corazón acelerado. Por primera vez en años, no pensaba en negocios, en acciones o en su próxima adquisición. Solo podía pensar en Clara, en su sonrisa, en la calidez de su presencia. Esa noche, en su lujoso ático con vista a la ciudad, Ricardo se encontró mirando por la ventana, hacia el barrio de San Telmo. La vida que siempre había conocido, llena de lujos y poder, de repente parecía vacía. Y en algún lugar, en una pequeña cafetería, estaba Clara, representando todo lo que él nunca supo que necesitaba. El magnate inmobiliario se fue a dormir esa noche con una certeza: volvería a esa cafetería. Volvería a ver a Clara.
Y su vida, sin que él lo supiera aún, estaba a punto de cambiar para siempre. Una tarde de domingo, mientras paseaban por el parque, Ricardo tomó la mano de Clara y se detuvo bajo un frondoso jacarandá en flor. Clara, dijo, su voz temblando ligeramente, estos meses han sido los más felices de mi vida. Contigo, he descubierto un mundo que nunca supe que existía. Un mundo lleno de simplicidad y belleza. Clara lo miró, sus ojos brillando con emoción contenida. Ricardo, yo. Pero él continuó, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Sé que esto puede parecer apresurado, pero mi corazón lo sabe con certeza. Clara, ¿me harías el honor de casarte conmigo? El silencio que siguió pareció eterno. Clara miró el anillo, luego a Ricardo, sus ojos llenos de lágrimas. Sí, susurró finalmente, sí, Ricardo. Me casaré contigo. La alegría del momento fue interrumpida por el sonido del teléfono de Ricardo. Era su madre. Ricardo, ¿dónde estás? Tenemos una cena importante con los inversores. No puedes faltar. El rostro de Ricardo se ensombreció por un momento, pero al mirar a Clara, encontró la fuerza para responder, lo siento, madre. Tengo planes más importantes. Me voy a casar. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, su madre habló, su voz fría como el hielo, ¿casarte? ¿Con quién? Con la mujer que amo, respondió Ricardo, apretando la mano de Clara. Y nada de lo que digas cambiará eso. Colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de liberación y miedo. Sabía que enfrentaría la ira de su familia, que su decisión sacudiría los cimientos de su mundo empresarial. Pero al mirar a Clara, supo que valdría la pena. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Clara, preocupada. No quiero causarte problemas con tu familia. Ricardo la abrazó con fuerza. Tú eres mi familia ahora, Clara. Enfrentaremos esto juntos. Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, la pareja caminaba. De regreso a la cafetería para compartir la noticia con la madre de Clara. El futuro era incierto, lleno de desafíos, pero también de promesas. Lo que Ricardo no sabía era que esta decisión, tomada con el corazón lleno de amor, sería el catalizador de una serie de eventos que pondrían a prueba ese mismo amor en los años venideros. El camino que habían elegido no sería fácil, y las diferencias que ahora parecían insignificantes pronto se convertirían en abismos. Pero por ahora, en este momento perfecto, solo existían ellos dos, su amor, y la promesa de un futuro juntos. Ricardo se despertó, mirando con ternura a Clara, que dormía plácidamente a su lado. Su corazón se llenó de una calidez indescriptible. A pesar de las dificultades, estos habían sido los años más felices de su vida. Buenos días, mi amor, susurró Clara, abriendo lentamente los ojos. Buenos días, preciosa, respondió Ricardo, besando suavemente su frente. ¿Lista para otro día en el paraíso? Clara rió, un sonido que aún hacía que el corazón de Ricardo saltara. Contigo, todos los días son el paraíso. Se levantaron, moviéndose en perfecta sincronía en la pequeña cocina. Clara preparaba el café mientras Ricardo tostaba el pan. Era una rutina simple, tan diferente de los desayunos elaborados que solía tener en su antigua vida, pero infinitamente más satisfactoria. Tengo una sorpresa para ti, dijo Ricardo, mientras se sentaban a desayunar. Clara lo miró con curiosidad. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Ricardo sacó 2 boletos de su bolsillo. Nos vamos de vacaciones. Un mes recorriendo Europa, como siempre ha soñado. Los ojos de Clara se iluminaron de emoción, pero luego una sombra de preocupación cruzó su rostro. Pero Ricardo, ¿y tu trabajo? ¿Y la escuela? Ricardo tomó sus manos entre las suyas. He estado ahorrando para esto. Y en cuanto a la escuela, ya hablé con el director. Están encantados de darte el permiso. Te lo mereces, mi amor. Clara se lanzó a sus brazos, lágrimas de felicidad en sus ojos.
Te amo tanto, Ricardo. Gracias por hacerme tan feliz. Mientras se abrazaban, el teléfono de Ricardo sonó. Era un mensaje de su antiguo asistente, urgente. La empresa familiar está en crisis. Tu padre quiere verte. Ricardo miró el mensaje, sintiendo una punzada de culpa y preocupación. Había cortado lazos con su familia y su antigua vida por Clara, pero, ¿a qué costo? Por un momento, dudó. ¿Debería responder? Clara notó su cambio de humor. ¿Todo bien, amor? Ricardo forzó una sonrisa, guardando el teléfono. Sí, todo perfecto. Solo pensaba en nuestro viaje. Mientras Clara volvía a la cocina, tarareando felizmente, Ricardo se quedó mirando por la ventana. El mundo que había dejado atrás parecía llamarlo. ¿Podrían estos dos mundos tan diferentes coexistir? ¿O tendría que elegir eventualmente? El sonido de Clara lavando los platos lo trajo de vuelta al presente. La miró, tan feliz en su simplicidad, y se recordó a sí mismo por qué había elegido esta vida. Pero una pequeña semilla de duda se había plantado en su corazón, una que crecería con el tiempo, amenazando la felicidad que habían construido juntos. Una mañana, Ricardo se despertó sobresaltado por el sonido de la alarma. Miró a su lado, pero Clara ya se había levantado. La encontró en la cocina, preparándose para salir. Buenos días, amor, dijo Clara, besándolo rápidamente. Tengo que irme ya, hoy tenemos una excursión con los niños de la escuela. Ricardo frunció el ceño, confundido. Pero cariño, ¿no recuerdas? Hoy es la gala benéfica. Te compré ese vestido hermoso. Clara se detuvo, su rostro mostrando una mezcla de culpa y determinación. Oh, Ricardo. Lo siento, pero no puedo faltar a la excursión. Los niños han estado esperando esto durante meses. Clara, Ricardo suspiró, tratando de controlar su frustración, esta gala es importante. Están todos los nombres importantes de la ciudad. Podríamos hacer contactos, recaudar fondos para tu escuela. Lo sé, y lo aprecio, respondió Clara suavemente, pero mi lugar está con mis alumnos. Tú ve, disfruta, y cuéntame todo cuando regreses. Ricardo la observó mientras se iba, sintiendo una mezcla de admiración y frustración. Amaba su dedicación, su pasión por enseñar, pero a veces deseaba que ella entendiera la importancia de su mundo anterior. Esa noche, en la gala, Ricardo se encontró rodeado de lujo y opulencia. Viejos conocidos se acercaban, preguntando por Clara, sorprendidos de verlo solo. ¿Y tu encantadora esposa?, preguntó un antiguo socio. Ella tenía un compromiso previo con su escuela, respondió Ricardo, sintiendo una punzada de vergüenza que inmediatamente lo hizo sentir culpable. Mientras la noche avanzaba, Ricardo no podía evitar comparar este mundo brillante y sofisticado con la vida sencilla que llevaba con Clara. ¿Era posible tener lo mejor de ambos mundos? Al regresar a casa, encontró a Clara dormida en el sofá, rodeada de dibujos infantiles y notas de agradecimiento de sus alumnos. Su corazón se derritió ante la escena, recordándole por qué se había enamorado de ella. Se sentó a su lado, acariciando suavemente su cabello. Clara abrió los ojos, sonriendo somnolienta. ¿Cómo estuvo la gala?, preguntó. Bien, respondió Ricardo, dudando un momento antes de añadir, pero te extrañé. Clara se incorporó, notando algo en su tono. ¿Estás bien, amor? Pareces preocupado. Ricardo quería decirle todo, su frustración, sus dudas, su deseo de que ella fuera parte de ese otro mundo. Pero al mirar sus ojos llenos de amor y preocupación, no pudo hacerlo. Estoy bien, mintió, forzando una sonrisa. Solo cansado. Cuéntame sobre tu excursión. Mientras Clara hablaba entusiasmada sobre su día, Ricardo sintió que el abismo entre sus mundos se ensanchaba silenciosamente. Amaba a Clara con todo su corazón, pero una voz en su interior susurraba que algo tenía que cambiar. La pregunta era, ¿qué? ¿Y a qué costo? La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que estaban en el borde de algo,
un precipicio invisible que amenazaba con alterar el delicado equilibrio de su vida juntos. Una noche, durante una cena de gala en honor a un importante inversor extranjero, Ricardo observaba nerviosamente a Clara desde el otro lado del salón. Ella conversaba animadamente con el personal de servicio, riendo y gesticulando con la misma calidez que mostraba a sus alumnos. «Tu esposa es peculiar», comentó Alejandro, un antiguo socio de Ricardo, con una sonrisa condescendiente. «Parece más cómoda con los camareros que con los invitados». Ricardo sintió una punzada de vergüenza y frustración. «Clara tiene un don para conectar con las personas», respondió, intentando sonar orgulloso, pero su voz traicionaba su incomodidad. Más tarde, en el auto de regreso a casa, el silencio entre ellos era pesado, cargado de palabras no dichas. «¿Hice algo mal?», preguntó Clara finalmente, su voz pequeña y preocupada. Ricardo apretó el volante, luchando con sus emociones. «Clara, amor. Sé que tienes buenas intenciones, pero ¿no podrías tratar de mezclarte más con los invitados? Esas conexiones son importantes para nuestro futuro». Clara lo miró, herida y confundida. «Pero Ricardo, yo solo estaba siendo yo misma». «¿No es eso lo que siempre has amado de mí?». «Por supuesto que sí», respondió Ricardo rápidamente, pero su tono carecía de convicción. «Es solo que hay ciertas expectativas en estos eventos. Comportamientos que se esperan de nosotros». «¿De nosotros o de mí?», preguntó Clara, su voz ahora firme. «Porque parece que soy yo quien no encaja en tu mundo». Ricardo guardó silencio, sin saber cómo responder. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al llegar a casa, Clara se dirigió directamente al dormitorio, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Ricardo se quedó en la sala, aflojándose la corbata y sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Miró las fotos en la pared, su boda sencilla, vacaciones llenas de risas, momentos de felicidad pura. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿En qué momento el amor que sentía por la simplicidad de Clara se había convertido en frustración? Ricardo se acercó a la puerta del dormitorio, levantando la mano para tocar, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar que una parte de él anhelaba el mundo que había dejado atrás, sin hacer que Clara sintiera que no era suficiente? Con un suspiro pesado, bajó la mano y se alejó. Esa noche, durmió en el sofá, sintiendo que el abismo entre ellos se hacía cada vez más grande. Mientras yacía despierto, mirando al techo, Ricardo no podía evitar preguntarse, ¿era posible conciliar estos dos mundos tan diferentes? ¿O estaban destinados a separarse, arrastrados por las corrientes de sus propias naturalezas? El amanecer lo encontró aún despierto, con la terrible sensación de que estaban al borde de un precipicio, y que la próxima decisión que tomara podría cambiarlo todo para siempre. Llegó el día de la fiesta más importante del año en el mundo empresarial de Buenos Aires. Ricardo había pasado semanas preparándose, consciente de que este evento podría marcar un punto de inflexión en su carrera. Con Clara a su lado, entró en el lujoso salón, sintiendo el peso de las miradas sobre ellos. «Recuerda lo que hablamos, mi amor», susurró Ricardo, apretando suavemente la mano de Clara. «Esta noche es crucial». Clara asintió, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lo sé, Ricardo. Lo intentaré». La velada avanzaba sin contratiempos. Ricardo se movía de un grupo a otro, cerrando tratos y forjando alianzas con su carisma habitual. Clara, por su parte, se esforzaba por encajar, manteniendo conversaciones corteses pero claramente incómoda. Entonces sucedió. Ricardo estaba en medio de una conversación crucial con un importante inversor cuando notó un silencio repentino en el salón. Giró la cabeza y su corazón se detuvo. Allí estaba Clara, en el centro de la sala, sirviendo café a los camareros que momentos antes atendían a los invitados. Su rostro brillaba con una sonrisa genuina, la primera de la noche, mientras charlaba animadamente con el personal de servicio. «¿Qué está haciendo tu esposa?», preguntó el inversor, con una mezcla de sorpresa y desdén.
Ricardo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todas las miradas oscilaban entre Clara y él, algunos invitados susurrando y riendo por lo bajo. Con el corazón latiendo frenéticamente, Ricardo se excusó y se apresuró hacia Clara. «¿Qué estás haciendo?», siseó, tomándola del brazo. Clara lo miró, sorprendida por su tono. «Solo estaba ayudando. Los vi tan cansados y pensé». «No estamos aquí para servir café, Clara», interrumpió Ricardo, su voz temblando de frustración y vergüenza. «Estamos aquí para hacer conexiones, para construir nuestro futuro». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. «Creí que nuestro futuro se trataba de ser quienes somos, de ayudar a los demás». El silencio en el salón era ensordecedor. Ricardo podía sentir los ojos de todos sobre ellos, juzgando, evaluando. En ese momento, sintió que todo por lo que había trabajado se desmoronaba. Creo que deberíamos irnos», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Mientras salían del salón, Ricardo sentía que no solo abandonaban la fiesta, sino también una parte crucial de su vida. El viaje en auto fue un silencio sepulcral, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al llegar a casa, Clara se dirigió directamente al dormitorio. Ricardo se quedó en la sala, aflojándose la corbata con manos temblorosas. Sabía que habían llegado a un punto de no retorno. La decisión que tomara ahora definiría el resto de sus vidas. ¿Podría perdonar lo que consideraba una humillación pública? ¿O este era el final del camino para su matrimonio? Con el corazón pesado, Ricardo se sentó en el sofá, enterrando la cabeza entre las manos. El tic-tac del reloj resonaba en la habitación vacía, marcando los segundos de una noche que cambiaría todo para siempre. Se levantó con movimientos mecánicos, como si su cuerpo actuara por cuenta propia. Caminó hacia el dormitorio y abrió la puerta suavemente. Clara estaba sentada en la cama, con los ojos enrojecidos, era evidente que tampoco había dormido. «Clara», comenzó Ricardo, su voz quebrada por la emoción contenida. «Tenemos que hablar». Ella lo miró, y en sus ojos Ricardo vio una mezcla de miedo y resignación. «Lo sé», respondió en un susurro. Ricardo se sentó al borde de la cama, manteniendo una distancia que parecía insalvable entre ellos. Lo de anoche fue la gota que colmó el vaso. «No podemos seguir así». Clara asintió lentamente, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Nunca seré lo que tú quieres que sea, Ricardo. No puedo cambiar quién soy». «Lo sé», respondió él, su voz cargada de dolor. «Y no debería pedírtelo. Pero tampoco puedo seguir viviendo así. Nuestros mundos son demasiado diferentes». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Finalmente, Clara habló, su voz apenas audible. ¿Estás pidiendo el divorcio?» Ricardo cerró los ojos, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era como un puñal en su propio corazón. «Creo que es lo mejor para ambos. Nos estamos haciendo daño mutuamente, Clara. Tú mereces a alguien que ame tu simplicidad, que no intente cambiarte. Y yo. Y tú mereces a alguien que encaje en tu mundo de lujos y apariencias», completó Clara, con una amargura que Ricardo nunca había escuchado en su voz. «No es así», intentó explicar Ricardo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Clara se levantó, secándose las lágrimas con determinación. «Está bien, Ricardo. Si esto es lo que quieres, lo aceptaré. Pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte, incluso cuando sentía que te alejabas de mí». Ricardo sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, que encontrarían una manera de superar esto. Pero sabía que sería una mentira. Habían llegado demasiado lejos, el abismo entre ellos era ahora insalvable. «Recogeré mis cosas», dijo Clara suavemente. «Me iré hoy mismo». Mientras la observaba moverse por la habitación, empacando su vida en una pequeña maleta, Ricardo se preguntó si estaba cometiendo el peor error de su vida. Pero el recuerdo de la noche anterior, la vergüenza y la frustración que había sentido, reafirmaron su decisión.
Horas más tarde, parado en la puerta de su apartamento, vio a Clara alejarse con su maleta. Ella se detuvo un momento, giró y lo miró una última vez. En ese instante, Ricardo sintió que una parte de él se iba con ella. Cuando cerró la puerta, el silencio que lo rodeaba era ensordecedor. Estaba solo, rodeado de lujo y éxito, pero con un vacío en el corazón que temía nunca podría llenar. ¿Había tomado la decisión correcta? Solo el tiempo lo diría, pero por ahora, el costo de su elección pesaba sobre él como una losa de plomo. Sentado en la lujosa sala de conferencias de su bufete de abogados, Ricardo escuchaba con una mezcla de aturdimiento y creciente malestar mientras su abogado principal, Martín, desglosaba los detalles financieros. Señor Montenegro, comenzó Martín, ajustándose las gafas, dada su considerable fortuna y el estatus económico de su esposa antes del matrimonio, recomendamos ofrecer un acuerdo mínimo. Legalmente, no estamos obligados a más. Ricardo frunció el ceño, un nudo formándose en su estómago. ¿Qué quieres decir con mínimo? Martín sonrió, un gesto que a Ricardo le pareció repentinamente depredador. Bueno, considerando que el matrimonio duró relativamente poco y que la señora Vega no contribuyó significativamente a su patrimonio, podríamos ofrecer una suma modesta. Digamos, un apartamento pequeño y una pensión mensual básica. Las palabras resonaron en la cabeza de Ricardo, despertando una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, una parte de él, esa parte fría y calculadora que había heredado de su padre, veía la lógica en la propuesta. Pero otra parte, la que aún amaba a Clara, se rebelaba contra la idea. No, dijo Ricardo, su voz más firme de lo que esperaba. Eso no será necesario. Martín lo miró sorprendido. Pero señor Montenegro, desde un punto de vista estratégico. He dicho que no, interrumpió Ricardo, poniéndose de pie. Clara merece más que eso. Mucho más. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo él. En su mente, vio el rostro de Clara, su sonrisa cálida, su generosidad infinita. ¿Cómo podía siquiera considerar tratarla de manera tan mezquina? Quiero que preparen un acuerdo generoso, dijo finalmente, volviéndose hacia los abogados atónitos. La mitad de mis propiedades, acciones en mis empresas, y una pensión que le permita vivir cómodamente y continuar con su labor en la escuela. Martín palideció. Pero señor, eso es más de lo que cualquier tribunal otorgaría. Es excesivo. Ricardo sonrió amargamente. ¿Excesivo? No, Martín. Es lo justo. Clara me dio los años más felices de mi vida. Me enseñó el valor de la simplicidad y la bondad. Si alguien merece esto, es ella. Salió de la oficina dejando a sus abogados boquiabiertos. Mientras bajaba en el ascensor, sintió una mezcla de dolor y liberación. Sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque eso significara desprenderse de una parte significativa de su fortuna. Esa noche, solo en su ático, Ricardo miró la ciudad iluminada. Por primera vez desde la separación, sintió que podía respirar un poco más fácilmente. No había arreglado las cosas con Clara, probablemente nunca lo haría, pero al menos podía asegurarse de que ella estuviera bien. Tomó su teléfono y, después de dudar un momento, escribió un mensaje a Clara: he preparado los papeles del divorcio. Creo que encontrarás los términos justos. Lo siento por todo, Clara. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Envió el mensaje y dejó caer el teléfono, sintiendo el peso de sus decisiones. El camino por delante sería difícil, lleno de arrepentimientos y, ¿qué pasaría si? Pero por ahora, había hecho lo que creía correcto. Solo el tiempo diría si eso sería suficiente para calmar su conciencia atormentada. Una tarde de primavera, mientras Ricardo salía de una importante reunión en el centro de la ciudad, se encontró frente a frente con Sofía Lanzani, una conocida socialite empresaria. Alta, elegante y con una sonrisa deslumbrante, Sofía era todo lo que la alta sociedad de Buenos Aires admiraba. Ricardo Montenegro, dijo Sofía, su voz suave y melodiosa. ¡Qué agradable sorpresa!
Ricardo sonrió, sintiendo una chispa de algo que hacía mucho no experimentaba. Sofía, es un placer verte. ¿Cómo has estado? Ocupada, como siempre, respondió ella, sus ojos brillando con interés. Pero nunca lo suficiente como para no tomar un café con un viejo amigo. ¿Tienes tiempo? Ricardo miró su reloj, dudando por un momento. Tenía otra reunión en una hora, pero algo en la mirada de Sofía lo intrigaba. Por supuesto, respondió finalmente. Conozco un lugar excelente cerca de aquí. Mientras caminaban hacia la cafetería, Ricardo no pudo evitar comparar mentalmente a Sofía con Clara. Donde Clara era sencilla y directa, Sofía era sofisticada y sutil. Donde Clara se sentía incómoda en el mundo de los negocios, Sofía parecía moverse en él como pez en el agua. Ya en la cafetería, la conversación fluyó con una facilidad que sorprendió a Ricardo. Hablaron de negocios, de arte, de sus viajes recientes. Sofía reía en los momentos adecuados, hacía preguntas inteligentes y parecía genuinamente interesada en lo que Ricardo tenía que decir. «Sabes, Ricardo», dijo Sofía, inclinándose ligeramente sobre la mesa, «siempre he admirado tu visión en los negocios. Creo que tú y yo haríamos un gran equipo». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estaba Sofía sugiriendo lo que él creía? ¿Un equipo?, preguntó, intentando mantener un tono neutral. Sofía sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de astucia y algo más que Ricardo no pudo identificar. En los negocios, por supuesto. Para empezar. Aunque. Hizo una pausa, su mano rozando ligeramente la de Ricardo, quién sabe qué más podría surgir. El corazón de Ricardo se aceleró. Aquí estaba, frente a una mujer que parecía encajar perfectamente en su mundo, que entendía sus ambiciones y compartía su estilo de vida. Era todo lo que había deseado cuando las diferencias con Clara se hicieron insalvables. Y sin embargo, la imagen de Clara, con su sonrisa sincera y su corazón generoso, apareció en su mente. Ricardo se encontró en una encrucijada emocional. ¿Debería dar una oportunidad a esta nueva posibilidad con Sofía? ¿O el recuerdo de Clara era demasiado fuerte para permitirle avanzar? ¿Qué dices, Ricardo?, preguntó Sofía, sacándolo de sus pensamientos. ¿Nos damos una oportunidad? Ricardo miró a Sofía, luego a su anillo de bodas, que aún no se había quitado. En ese momento, sintió que estaba al borde de una decisión que podría cambiar el curso de su vida una vez más. Yo. Comenzó, su voz cargada de duda y anticipación. El suspenso colgaba en el aire, mientras Ricardo se debatía entre su pasado con Clara y un posible futuro con Sofía. ¿Qué camino elegiría? ¿Y cuáles serían las consecuencias de su decisión? Los meses siguientes pasaron en un torbellino de eventos sociales, reuniones de negocios y cenas románticas. Ricardo se sumergió en su nueva vida con Sofía, intentando llenar el vacío que Clara había dejado. Sin embargo, en los momentos más silenciosos de la noche, no podía evitar pensar en su ex esposa y preguntarse qué estaría haciendo. Una tarde soleada de domingo, mientras paseaba por el parque con Sofía del brazo, Ricardo se detuvo en seco. A lo lejos, vio una figura familiar, Clara. Estaba rodeada de niños, riendo y jugando. Su rostro radiante y su energía contagiosa contrastaban fuertemente con la sofisticada calma de Sofía. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Sofía, notando la tensión repentina de Ricardo. Nada, murmuró él, incapaz de apartar la mirada de Clara. Solo, creí ver a alguien conocido. Sofía siguió su mirada y frunció el ceño ligeramente. ¿Es esa tu ex esposa? Ricardo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, es Clara. Deberíamos ir a saludar, sugirió Sofía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sería lo educado. Antes de que Ricardo pudiera protestar, Sofía lo arrastró hacia el grupo. Clara los vio acercarse y su sonrisa vaciló por un momento antes de volver con fuerza renovada. Ricardo, dijo Clara, su voz suave pero firme. ¡Qué sorpresa verte aquí! Clara, respondió él,
sintiendo que su corazón se aceleraba. ¿Te ves bien? Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por las risas de los niños que seguían jugando, ajenos a la tensión. Soy Sofía, intervino la acompañante de Ricardo, extendiendo su mano con una sonrisa calculada. La novia de Ricardo. Es un placer conocerte al fin, Clara. He oído mucho sobre ti. Clara estrechó la mano de Sofía, su expresión indescifrable. El placer es mío, respondió con una cortesía que sorprendió a Ricardo. Espero que solo haya contado las cosas buenas. Ricardo observaba el intercambio, sintiéndose repentinamente fuera de lugar. La simplicidad y autenticidad de Clara contrastaban fuertemente con la sofisticación un tanto artificial de Sofía. En ese momento, una ola de duda lo invadió. ¿Y qué te trae por aquí?, preguntó Ricardo, intentando romper la tensión. Clara sonrió, y esta vez la alegría llegó a sus ojos. Estamos celebrando. Acabo de conseguir la aprobación para abrir una nueva escuela para niños de bajos recursos. Estos son algunos de nuestros primeros estudiantes. Ricardo sintió una mezcla de orgullo y remordimiento. Clara había seguido adelante, persiguiendo sus sueños y haciendo del mundo un lugar mejor. Mientras tanto, él. Eso es maravilloso, dijo Sofía, su tono condescendiente. Qué noble de tu parte. Clara captó el tono, pero su sonrisa no vaciló. Gracias. Cada uno encuentra la felicidad a su manera, ¿no? Ricardo se encontró atrapado entre dos mundos, el que había dejado atrás y el que había elegido. La conversación continuó, pero él apenas escuchaba. Su mente era un torbellino de emociones y dudas. Cuando finalmente se despidieron, Ricardo no pudo evitar mirar hacia atrás. Clara había vuelto con los niños, su risa resonando en el parque. Sofía, a su lado, hablaba de su próxima gala benéfica, pero sus palabras sonaban huecas. En ese momento, Ricardo se dio cuenta de que había tomado una decisión, pero ¿había sido la correcta? El camino por delante parecía repentinamente menos claro, y la duda se instaló en su corazón como una sombra persistente. Una noche, durante una cena de gala en el ático de Sofía, Ricardo se encontró observando a su novia mientras ella interactuaba con los invitados. Su risa sonaba falsa, sus gestos calculados. Por primera vez, vio con claridad la superficialidad que lo rodeaba. Ricardo, cariño, llamó Sofía, acercándose con una copa de champán en la mano. El señor Álvarez quiere discutir una posible fusión. ¿Vienes? Ricardo asintió mecánicamente, pero antes de que pudiera moverse, su teléfono vibró. Era un mensaje de su antiguo asistente, señor Montenegro. Pensé que le interesaría saber que la escuela de la señora Clara ha sido nominada para un premio nacional de educación. El corazón de Ricardo dio un vuelco. Sin pensar, sonrió, un gesto genuino que no pasó desapercibido para Sofía. ¿Buenas noticias?, preguntó ella, con un tono que mezclaba curiosidad y sospecha. Ricardo dudó por un momento antes de responder. Es sobre Clara. Su escuela ha sido nominada para un premio importante. La expresión de Sofía se endureció. Ya veo. Qué interesante. ¿Y por qué te lo informan a ti? Yo. Ricardo se encontró sin palabras. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Por qué sentía ese orgullo, esa alegría por el éxito de Clara? Ricardo, dijo Sofía, su voz ahora fría como el hielo. Creo que tenemos que hablar. Los invitados se habían ido, y el ático, antes lleno de risas y conversaciones, ahora estaba sumido en un silencio tenso. Ricardo y Sofía estaban de pie, frente a frente, la ciudad de Buenos Aires brillando a través de los ventanales como testigo silencioso. ¿Todavía la amas, verdad?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de la verdad que había estado evitando. Yo, no lo sé, Sofía. Pensé que había dejado todo eso atrás, pero... Pero no lo has hecho, completó ella, una mezcla de dolor y rabia en su voz. Todo este tiempo, has estado comparándome con ella.
Nunca tuve una oportunidad real, ¿verdad? Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo. Se dio cuenta de que Sofía tenía razón. Cada gesto, cada decisión, cada momento con ella había sido inconscientemente medido contra el recuerdo de Clara. Lo siento, dijo Ricardo, su voz quebrándose. Nunca quise hacerte daño. Pensé que podía seguir adelante, que esto era lo que quería. Sofía se acercó a la ventana, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. ¿Y qué quieres ahora, Ricardo? ¿Quién eres realmente? ¿El magnate ambicioso o el hombre que se enamoró de una maestra humilde? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y cargada de consecuencias. Ricardo se encontró en una encrucijada, enfrentando no solo el fin de su relación con Sofía, sino un cuestionamiento profundo de quién era y qué quería en la vida. Mientras el silencio se extendía entre ellos, Ricardo sintió que estaba al borde de una decisión que cambiaría el curso de su vida una vez más. El recuerdo de Clara, su sonrisa sincera, su pasión por ayudar a los demás, se mezclaba con la imagen de su vida actual, llena de lujos pero vacía de significado. ¿Qué camino elegiría? ¿Podría reconciliar estas dos partes de sí mismo? Y lo más importante, ¿sería demasiado tarde para enmendar los errores del pasado? La noche avanzaba, y con ella, Ricardo se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida, una que determinaría no solo su futuro, sino la esencia misma de quien era como persona. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, su asistente entró con una expresión preocupada. «Señor Montenegro, hay algo que debe ver», dijo, entregándole un periódico. Ricardo lo tomó, su corazón dando un vuelco al ver el titular: escuela fundada por Clara Vega enfrenta cierre por falta de fondos. Sin pensarlo dos veces, Ricardo tomó su abrigo y salió precipitadamente de la oficina. Condujo por la ciudad como un hombre poseído, hasta llegar a un barrio humilde donde se alzaba la escuela de Clara. Al bajar del auto, el contraste entre su traje caro y el entorno modesto no podía ser más evidente. Niños jugaban en un patio pequeño pero lleno de vida, sus risas un contrapunto a la preocupación que sentía. Entró en el edificio y allí, en un pequeño despacho, la vio. Clara estaba sentada tras un escritorio desgastado, rodeada de papeles, su rostro mostrando signos de cansancio y preocupación. «Clara», dijo suavemente, su voz apenas un susurro. Ella levantó la mirada, la sorpresa dando paso rápidamente a una mezcla de emociones que Ricardo no pudo descifrar. «Ricardo», respondió ella, poniéndose de pie. «¿Qué haces aquí?» Él dio un paso adelante, sintiendo que cada centímetro que lo separaba era un abismo. «Vi la noticia. Sobre la escuela. Yo quería ver si podía ayudar». Clara lo miró fijamente, una batalla interna reflejándose en sus ojos. ¿Ayudar? Ricardo, no necesitamos caridad. Hemos llegado hasta aquí por nuestros propios medios. No es caridad, Clara, dijo Ricardo, su voz cargada de emoción. Es una forma de enmendar mis errores. De hacer algo que realmente importe. El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de historia no dicha, de sentimientos reprimidos y oportunidades perdidas. ¿Por qué ahora, Ricardo?, preguntó Clara finalmente, su voz suave pero firme. Han pasado años. Tienes tu vida, tu mundo. Ricardo dio otro paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Porque me he dado cuenta de que ese mundo está vacío sin ti, Clara. ¿Por qué? Cada día desde que te dejé ir ha sido un recordatorio de lo tonto que fui. ¿Por qué? Su voz se quebró, y por primera vez en años, Ricardo Montenegro, el magnate inmobiliario, el hombre que lo tenía todo, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Porque te amo, Clara. Nunca dejé de amarte. Clara lo miró, sus propios ojos brillando con lágrimas contenidas. La tensión en la habitación era palpable, años de emociones reprimidas amenazando con desbordarse. Ricardo, comenzó ella, su voz apenas un susurro. Yo. En ese momento, un grupo de niños pasó corriendo por el pasillo, sus risas rompiendo el tenso silencio. Clara miró hacia la puerta,
luego de vuelta a Ricardo, y en sus ojos él vio el conflicto, la duda, pero también un destello de algo más. ¿Esperanza? ¿Perdón? Ricardo contuvo la respiración, consciente de que este momento podría definir el resto de su vida. ¿Podría Clara perdonarlo? ¿Podrían construir algo nuevo, algo que combinara lo mejor de ambos mundos? El futuro pendía de un hilo, y mientras esperaba la respuesta de Clara, Ricardo sintió que estaba al borde de una nueva vida, una llena de propósito y amor verdadero. Pero la decisión final no estaba en sus manos. Todo dependía de Clara y de si el amor que una vez compartieron podría superar los errores del pasado. Ricardo, comenzó ella, su voz suave pero firme, han pasado muchas cosas. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo vuelva a ser como antes. Ricardo asintió, sintiendo el peso de sus errores pasados. Lo sé, Clara. No espero que me perdones de inmediato. Solo, dame una oportunidad de demostrarte que he cambiado, que he aprendido de mis errores. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entró Sofía, su rostro una máscara de furia y dolor. «Así que es aquí donde has estado», exclamó, sus ojos pasando de Ricardo a Clara. «¿Crees que puedes simplemente dejarme y volver corriendo a ella?» Ricardo se quedó helado, la situación escapando rápidamente de su control. «Sofía, ¿qué haces aquí?» Sofía rió amargamente. «¿Creíste que no lo descubriría?» «He estado siguiéndote, Ricardo. Vi cómo mirabas las noticias sobre esta escuela. Cómo tu rostro se iluminaba cada vez que mencionaban su nombre». Clara observaba la escena con una mezcla de shock y compasión. «Señorita, creo que deberíamos calmarnos todos y...» «Tú no te metas», gritó Sofía, girándose hacia Clara. ¿Tienes idea de lo que es vivir a la sombra de alguien que ni siquiera está presente? ¿Saber que nunca será suficiente? Las palabras de Sofía resonaron en la pequeña oficina, cargadas de dolor y resentimiento. Ricardo se movió instintivamente para interponerse entre las dos mujeres, sintiendo el peso de sus acciones como nunca antes. «Sofía, lo siento», dijo, su voz quebrándose. «Nunca quise herirte. Pensé que podía olvidar, seguir adelante, pero nunca dejaste de amarla», completó Sofía, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Fui una tonta al pensar que podría competir con un recuerdo». Clara, conmovida por la escena, dio un paso adelante. «Nadie aquí es una tonta», dijo suavemente. «A veces, el corazón nos lleva por caminos que no entendemos». Sofía la miró, sorprendida por la compasión en su voz. Por un momento, las tres personas en la habitación se quedaron en silencio, cada una lidiando con sus propias emociones y revelaciones. Finalmente, Sofía se irguió, recuperando algo de su compostura. «Vine aquí buscando una pelea, una razón para odiarte», dijo, mirando a Clara. «Pero ahora veo por qué Ricardo nunca pudo olvidarte. Eres diferente». Con esas palabras, Sofía se giró hacia la puerta. Antes de salir, miró a Ricardo una última vez. «Espero que esta vez sepas valorar lo que tienes, Ricardo. No todos tenemos segundas oportunidades». La puerta se cerró tras ella, dejando a Ricardo y Clara solos una vez más. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades y miedos no expresados. Ricardo se volvió lentamente hacia Clara, su corazón latiendo con fuerza. «Clara, yo». Pero antes de que pudiera continuar, Clara levantó una mano, sus ojos brillando con una mezcla de emociones. «Ricardo, lo que acaba de pasar es mucho para procesar. Necesito tiempo. Necesitamos tiempo». Ricardo asintió, entendiendo que este no era el final, sino posiblemente el comienzo de algo nuevo, algo que requeriría paciencia, comprensión y, sobre todo, un amor verdadero y maduro. «Entiendo», dijo suavemente. «Estaré aquí, Clara. Para ti, para la escuela, para lo que necesites. Tomaremos esto un día a la vez». Mientras salía de la oficina, Ricardo sintió una mezcla de esperanza y temor. El camino por delante no sería fácil,
pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba en la dirección correcta. El futuro era incierto, pero lleno de posibilidades, y estaba dispuesto a luchar por la oportunidad de redimirse y, tal vez, recuperar el amor que una vez perdió. Una tarde lluviosa, mientras revisaba las cuentas de la escuela en su oficina, Ricardo recibió una llamada inesperada de su banco. «Señor Montenegro», dijo la voz al otro lado de la línea, «hemos detectado algunas irregularidades en sus cuentas. Parece que ha habido varios retiros no autorizados de sumas considerables». El corazón de Ricardo se aceleró. «¿Qué? Eso es imposible. Yo no he autorizado nada». «Lo sentimos, señor, pero los retiros parecen haber sido hechos con sus credenciales. Necesitamos que venga a la sucursal inmediatamente para revisar esto». Ricardo colgó el teléfono, su mente dando vueltas. ¿Quién podría haber hecho esto? De repente, un nombre apareció en su mente: Sofía. Sin perder tiempo, se dirigió al banco. Después de horas de revisión, la verdad salió a la luz. Sofía había estado desviando fondos de las cuentas de Ricardo durante meses, incluso antes de su ruptura. Salió del banco sintiéndose traicionado y furioso. Pero lo peor estaba por venir. Al llegar a su apartamento, encontró una nota de Sofía: «Querido Ricardo, para cuando leas esto, ya estaré lejos. Sí, tomé tu dinero. Considéralo el precio de jugar con mis sentimientos. Pero no te preocupes, no me fui con las manos vacías. Tengo información sobre algunas de tus transacciones, digamos, menos éticas. Si intentas buscarme, me aseguraré de que todo Buenos Aires se entere de tus secretos. Adiós para siempre, Sofía». Ricardo se desplomó en el sofá, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No solo había perdido una fortuna, sino que ahora su reputación estaba en juego. ¿Cómo podría explicar esto a Clara? ¿Cómo podría seguir ayudando a la escuela? Con manos temblorosas, marcó el número de Clara. «Ricardo», respondió ella, su voz preocupada. «¿Está todo bien? Suenas extraño». «Clara», dijo él, su voz quebrándose, «necesito verte. Ha pasado algo, algo terrible». «Estoy en camino», respondió ella sin dudarlo. Mientras esperaba, Ricardo se enfrentó a la dura realidad de su situación. Había perdido casi todo: su dinero, su reputación, y posiblemente la confianza de Clara. ¿Cómo podría reconstruir su vida desde cero? ¿Y cómo afectaría esto a la escuela y a los niños que dependían de ella? El sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Clara estaba allí, y con ella, la esperanza de un nuevo comienzo. Pero primero, tendría que enfrentar la verdad y sus consecuencias. Ricardo se levantó lentamente, cada paso hacia la puerta pesando como plomo. Al abrirla y ver el rostro preocupado de Clara, supo que este era el momento de la verdad. Lo que sucediera a continuación definiría no solo su futuro, sino el de todos los que dependían de él. Con un profundo suspiro, se preparó para revelar la devastadora verdad, rezando para que Clara pudiera ver más allá de sus errores pasados y presente, y creer en la persona en la que se estaba convirtiendo. «Clara», dijo, su voz apenas un susurro, «lo he perdido todo. Sofía, ella robó mi dinero y ahora amenaza con exponer mis secretos si la busco». Los ojos de Clara se abrieron de par en par, una mezcla de shock y compasión inundando su rostro. «Ricardo, yo no sé qué decir». ¿Cuánto te robó?» Ricardo cerró los ojos, el dolor evidente en cada línea de su rostro. «Millones. Casi toda mi fortuna. Y lo peor es que, hay cosas en mi pasado, Clara. Cosas de las que no estoy orgulloso. Si Sofía las revela, no solo perderé mi reputación, sino que podría enfrentar cargos legales». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Clara tomó la mano de Ricardo, un gesto que lo sorprendió con su calidez y firmeza. «Ricardo», dijo suavemente, «todos cometemos errores. Lo importante es cómo decidimos enfrentarlos». Él la miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿Cómo puedes ser tan comprensiva? Después de todo lo que te he hecho pasar».
Clara sonrió tristemente. Porque veo al hombre en el que te has convertido, Ricardo. El hombre que ha estado trabajando incansablemente para ayudar a nuestra escuela, el hombre que finalmente está poniendo a los demás antes que a sí mismo. Ricardo sintió que su corazón se hinchaba con una mezcla de gratitud y amor renovado. Pero la realidad de su situación pronto lo golpeó nuevamente. Pero Clara, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo nada que ofrecer. La escuela. La escuela seguirá adelante, interrumpió Clara con firmeza. Encontraremos una manera. Siempre lo hacemos. En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó. Era su abogado. Ricardo, dijo la voz al otro lado de la línea, hemos revisado tu caso. Hay una manera de salir de esto, pero no será fácil. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Ricardo, su voz llena de determinación. Tendrás que entregarte a las autoridades, respondió el abogado. Confesar tus errores pasados antes de que Sofía pueda exponerlos. Será difícil, pero si lo haces voluntariamente, podríamos negociar una sentencia más leve. Ricardo miró a Clara, el miedo y la incertidumbre evidentes en sus ojos. Ella asintió lentamente, apretando su mano en señal de apoyo. Lo haré, dijo Ricardo finalmente. Es hora de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Mientras colgaba el teléfono, Ricardo sintió una extraña mezcla de terror y alivio. Miró a Clara, la mujer que había amado, perdido y encontrado nuevamente. Clara, dijo suavemente, entenderé si quieres alejarte de todo esto. No tienes por qué estar involucrada en mi desastre. Clara lo miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad que Ricardo no había visto antes. Ricardo Montenegro, dijo con voz firme, he esperado años para que te conviertas en el hombre que siempre supe que podías ser. No voy a abandonarte ahora que finalmente lo has logrado. Con esas palabras, Clara se inclinó y lo besó suavemente. Fue un beso lleno de promesas, de perdón y de esperanza para el futuro. Mientras se separaban, Ricardo supo que, sin importar lo que el futuro le deparara, ya no estaría solo. Con Clara a su lado, enfrentaría lo que viniera, decidido a redimirse y a construir una vida basada en la honestidad y el amor verdadero. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos legales y personales. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió una chispa de esperanza. Con Clara a su lado y la determinación de hacer las cosas bien, sabía que tenía una oportunidad de redención. La noche cayó sobre Buenos Aires, y con ella, el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Ricardo y Clara. Un capítulo lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades infinitas. En la sala del tribunal, Ricardo se enfrentó a su pasado con una mezcla de temor y determinación. Clara estaba sentada en la primera fila, su presencia una fuente constante de fuerza. Ricardo Montenegro, comenzó el juez, su voz resonando en la sala, ha confesado delitos graves de fraude y evasión fiscal. Sin embargo, su cooperación voluntaria y su evidente remordimiento serán tomados en cuenta. Esta corte lo sentencia a 3 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 18 meses, y una multa sustancial que será destinada a programas de educación para comunidades desfavorecidas. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de la sentencia, pero también un extraño sentido de liberación. Cuando los abrió, buscó la mirada de Clara. Te esperaré, articuló ella en silencio, sus ojos llenos de lágrimas pero también de una determinación inquebrantable. Mientras los guardias se acercaban para llevárselo, Ricardo se volvió hacia Clara una última vez. Clara, dijo, su voz quebrada por la emoción, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero, ¿cuidarás de la escuela mientras no estoy? Es lo único bueno que he hecho en mi vida. Clara se acercó, tomando sus manos esposadas entre las suyas. La escuela estará bien, Ricardo. Y cuando salgas, la reconstruiremos juntos. Más grande y mejor que nunca. Con un último beso, lleno de promesas y esperanzas para el futuro, Ricardo fue llevado. Clara lo vio partir, su corazón dividido entre el dolor de la separación y la esperanza de un nuevo comienzo.
Los meses pasaron lentamente. Clara dividía su tiempo entre la escuela, que luchaba por mantenerse a flote sin el apoyo financiero de Ricardo, y sus visitas a la prisión. Cada visita era un recordatorio de lo mucho que habían cambiado, de lo mucho que habían crecido. Un día, durante una de estas visitas, Ricardo la sorprendió con una noticia inesperada. Clara, dijo, sus ojos brillando con una emoción contenida, he estado trabajando en algo aquí dentro. Un programa de educación para los reclusos. Les enseño lo básico, les ayudo a obtener sus diplomas. Clara lo miró, una sonrisa de orgullo iluminando su rostro. Ricardo, eso es maravilloso. Siempre supe que tenías un don para enseñar. Es más que eso, continuó él, inclinándose hacia adelante. He estado pensando, cuando salga, quizás podríamos expandir la escuela. No solo para niños, sino para adultos que quieren una segunda oportunidad. Exconvictos, personas que la sociedad ha dejado atrás. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Este era el Ricardo que siempre había visto, el hombre que sabía que podía ser. Es una idea hermosa, susurró. Y lo haremos realidad. Juntos. Mientras el guardia anunciaba el final de la visita, Ricardo y Clara compartieron una mirada llena de amor y esperanza. El camino por delante aún era largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que estaban exactamente donde debían estar. Afuera, el sol de Buenos Aires brillaba con fuerza, como una promesa de días mejores por venir. Clara salió de la prisión con paso firme, lista para enfrentar los desafíos que les esperaban. Sabía que cuando Ricardo saliera, comenzarían un nuevo capítulo, uno lleno de propósito y redención. La historia de Ricardo y Clara estaba lejos de terminar. De hecho, en muchos sentidos, apenas estaba comenzando. Bienvenido a casa, susurró ella, envolviéndolo en un abrazo que parecía contener todos los años de separación y anhelo. Ricardo la abrazó con fuerza, inhalando el aroma familiar que había añorado durante tanto tiempo. Clara, dijo con voz quebrada, no sé cómo agradecerte por esperar, por creer en mí. Ella se apartó ligeramente, mirándolo a los ojos con una mezcla de ternura y determinación. No hay nada que agradecer. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Mientras se alejaban de la prisión, Ricardo notó un grupo de personas esperando cerca del auto de Clara. A medida que se acercaban, reconoció rostros familiares, estudiantes de la escuela, algunos exreclusos que había conocido durante su programa de educación, e incluso algunos de sus antiguos empleados. ¿Qué es esto?, preguntó, sorprendido y conmovido. Clara sonrió, apretando su mano. Es tu comité de bienvenida. Todos están aquí para apoyarte en tu nuevo comienzo. Una joven se adelantó, sus ojos brillantes de emoción. Señor Montenegro, soy María. Usted ayudó a mi padre a obtener su diploma mientras estaba en prisión. Gracias a eso, ahora tiene un buen trabajo y nuestra vida ha cambiado. Queremos ayudar con su nuevo proyecto. Ricardo sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Yo, no sé qué decir. Gracias a todos por estar aquí. Clara tomó la palabra, su voz llena de entusiasmo. Ricardo, hemos estado trabajando mientras estabas dentro. La idea de expandir la escuela para incluir programas para adultos ha generado mucho interés. Tenemos donantes, voluntarios, incluso algunos políticos locales que quieren apoyar el proyecto. Ricardo la miró, asombrado. ¿En serio? Pero, ¿cómo? Tu historia inspiró a mucha gente, Ricardo, respondió Clara. La idea de la redención, de las segundas oportunidades, es poderosa. En ese momento, un hombre mayor se acercó, su rostro familiar pero cambiado por los años. Ricardo lo reconoció al instante, era su padre. Hijo, dijo el anciano, su voz cargada de emoción. He sido un tonto orgulloso durante demasiado tiempo. Quiero ser parte de esto. Quiero ayudar. Ricardo, abrumado por la emoción, abrazó a su padre por primera vez en años. Papá, susurró, gracias. Mientras el grupo se dirigía a celebrar, Ricardo se detuvo un momento,
mirando a Clara. ¿Estás lista para esto?, preguntó. No será fácil. Clara sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Contigo, estoy lista para cualquier cosa. Juntos, caminaron hacia el futuro, rodeados de amor y apoyo. El camino por delante estaba lleno de desafíos, pero también de esperanza y posibilidades. Ricardo sabía que con Clara a su lado, y con esta nueva familia que habían formado, podrían enfrentar cualquier obstáculo. Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, Ricardo sintió una paz que no había experimentado en años. Este no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo. Un capítulo de redención, de amor y de la posibilidad de marcar una verdadera diferencia en el mundo. La noche caía, pero para Ricardo y Clara, el futuro nunca había brillado con tanta intensidad. Una tarde, mientras supervisaban la construcción del nuevo edificio que albergaría las aulas para adultos, Ricardo notó que Clara parecía distraída y preocupada. Clara, mi amor, dijo suavemente, tomando su mano, ¿qué sucede? Te noto inquieta. Clara lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de emoción y nerviosismo. Ricardo, hay algo que necesito decirte. Yo, estoy embarazada. El mundo pareció detenerse por un momento. Ricardo sintió que su corazón daba un vuelco, una oleada de emociones abrumadoras lo invadió. Embarazada, repitió, su voz apenas un susurro. Clara, eso es maravilloso. Pero Clara no parecía compartir completamente su alegría. Ricardo, estoy feliz, pero también tengo miedo. ¿Estamos listos para esto? Con todo lo que está pasando con la escuela, con tu rehabilitación. Ricardo la abrazó con fuerza, sintiendo la vulnerabilidad en su voz. Clara, mi vida, escúchame. Sé que es inesperado y que tenemos mucho en nuestros platos ahora mismo. Pero este bebé es un regalo. Una nueva oportunidad para hacer las cosas bien desde el principio. Clara se relajó ligeramente en sus brazos, pero Ricardo podía sentir que aún había tensión en su cuerpo. ¿Y si cometo los mismos errores que mis padres? ¿Y si no soy una buena madre? Ricardo se apartó ligeramente para mirarla a los ojos. Clara, eres la persona más amorosa y dedicada que conozco. Has cambiado la vida de cientos de niños en la escuela. Nuestro hijo tendrá la madre más maravillosa del mundo. Una lágrima rodó por la mejilla de Clara. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser padre? Ricardo sintió un nudo en la garganta. Estoy aterrorizado, admitió. Pero también estoy emocionado. Quiero ser el tipo de padre que nuestro hijo pueda admirar. Y con tu ayuda, sé que puedo lograrlo. En ese momento, como si el universo quisiera confirmar sus palabras, se escuchó un estruendo. Ambos se giraron para ver que una sección de la pared del nuevo edificio se había derrumbado. Cuidado, gritó Ricardo, protegiendo a Clara con su cuerpo mientras el polvo y los escombros volaban a su alrededor. Cuando el caos se calmó, se miraron el uno al otro, cubiertos de polvo pero ilesos. Y entonces, contra todo pronóstico, comenzaron a reír. Bueno, dijo Clara entre risas y lágrimas, supongo que esto es una metáfora de lo que nos espera como padres. Construir, derrumbar y volver a construir. Ricardo la besó tiernamente. Y lo haremos juntos, cada paso del camino. Mientras los trabajadores se apresuraban a evaluar los daños, Ricardo y Clara permanecieron abrazados, mirando el caos a su alrededor con una nueva perspectiva. Este contratiempo, como el embarazo inesperado, era solo otro desafío que enfrentarían juntos. El sol comenzaba a ponerse sobre Buenos Aires, bañando la escena en un resplandor dorado. Ricardo puso su mano sobre el vientre aún plano de Clara, maravillándose ante la nueva vida que crecía allí. El futuro era incierto, lleno de desafíos y sorpresas, pero por primera vez en su vida, Ricardo se sentía verdaderamente preparado para enfrentarlo. Con Clara a su lado y un bebé en camino, sabía que cualquier obstáculo podía ser superado. La verdadera aventura apenas comenzaba, y Ricardo no podía esperar para ver qué les deparaba el mañana una tarde,
mientras Ricardo revisaba unos documentos en su oficina improvisada en el sitio de construcción, escuchó un alboroto afuera. Salió corriendo, su corazón latiendo con fuerza, temiendo lo peor. «Ricardo», gritó uno de los trabajadores. «Es Clara. Está en labor de parto». El mundo pareció detenerse por un segundo. Ricardo sintió una mezcla de pánico y emoción que lo dejó paralizado por un momento. «¿Dónde está?», logró preguntar finalmente. «La están llevando al hospital ahora mismo. Date prisa». Ricardo corrió hacia su auto, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Mientras conducía a toda velocidad por las calles de Buenos Aires, no podía evitar pensar en todo lo que había pasado para llegar a este momento. Al llegar al hospital, encontró a Clara ya en la sala de parto. Estaba sudorosa y jadeante, pero sus ojos se iluminaron al verlo. «Ricardo», susurró ella, extendiendo su mano. «Llegaste». Él tomó su mano, besándola suavemente. «Aquí estoy, mi amor. No me iré de tu lado». Las horas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Clara luchaba con cada contracción, y Ricardo sentía que su corazón se rompía con cada grito de dolor. Pero también había momentos de ternura, de risas nerviosas y de anticipación emocionada. «Vamos, señora Montenegro», animaba la doctora. «Ya casi está aquí». Un último empujón. Clara apretó la mano de Ricardo con fuerza sobrehumana, y con un grito final, trajo a su hijo al mundo. El llanto del bebé llenó la habitación, y Ricardo sintió que el mundo se detenía. La doctora colocó al pequeño sobre el pecho de Clara, y ambos padres miraron asombrados a la pequeña vida que habían creado. «Es hermoso», susurró Clara, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Ricardo no podía hablar. Estaba abrumado por una emoción que nunca había sentido antes. Amor, miedo, alegría, todo mezclado en un torbellino que amenazaba con derribarlo. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Clara suavemente. Ricardo miró a su hijo, luego a Clara, y finalmente dijo: «Mateo». Significa, regalo de Dios, punto. Clara sonrió, asintiendo. «Mateo. Es perfecto». Mientras sostenía a su hijo por primera vez, Ricardo sintió que una nueva fuerza nacía dentro de él. Todos los errores del pasado, todas las luchas y desafíos, parecían pequeños en comparación con este momento. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de su padre: «Felicidades, hijo. Estoy orgulloso de ti. ¿Puedo conocer a mi nieto?». Ricardo miró a Clara, quien asintió con una sonrisa cansada pero feliz. Respondió al mensaje, invitando a su padre a venir. Mientras esperaban, Ricardo no pudo evitar pensar en el futuro. La escuela, la fundación, su nueva familia, todo parecía estar entrelazado en un destino que nunca hubiera imaginado. «Clara», dijo suavemente, «gracias. Por darme una segunda oportunidad, por este regalo, por todo». Clara lo miró. «Con amor. Somos un equipo, Ricardo. Siempre lo hemos sido». En ese momento, con su hijo en brazos y el amor de su vida a su lado, Ricardo supo que, sin importar los desafíos que vinieran, estaban preparados para enfrentarlos juntos. El futuro era incierto, pero lleno de promesas. Y mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, bañando la habitación del hospital en un cálido resplandor dorado, Ricardo Montenegro se dio cuenta de que, finalmente, había encontrado su verdadero propósito en la vida. La aventura apenas comenzaba, y él no podía esperar para ver qué les deparaba el mañana. Una tarde, mientras Ricardo ayudaba a Mateo con su tarea en el patio de la escuela, notó a un hombre observándolos desde la distancia. Al principio no le dio importancia, pero cuando el hombre comenzó a acercarse, sintió una punzada de inquietud. «Mateo», dijo suavemente, «ve con tu madre, por favor». El niño, sintiendo la tensión en la voz de su padre, asintió y corrió hacia el edificio. Ricardo se puso de pie, enfrentando al extraño que ahora estaba a pocos metros de distancia. Con un shock de reconocimiento, se dio cuenta de quién era: Antonio Vázquez, su antiguo socio,
el hombre que había sido condenado por los mismos delitos que Ricardo había confesado años atrás. Antonio, dijo Ricardo, su voz tensa. ¿Qué haces aquí? Antonio sonrió, pero no había calidez en sus ojos. Ricardo, viejo amigo. Han pasado años. Veo que te has construido una vida bastante pintoresca. Ricardo dio un paso adelante, colocándose protectoramente entre Antonio y el edificio donde estaban Clara y Mateo. Si has venido a causar problemas. ¿Problemas?, interrumpió Antonio, fingiendo inocencia. No, no. Solo vine a felicitarte. Por tu éxito, tu familia. Es inspirador, de verdad. Pero había algo en su tono que hizo que Ricardo se estremeciera. ¿Qué quieres realmente, Antonio? Antonio se acercó más, bajando la voz. Quiero lo que es mío, Ricardo. Mientras tú jugabas al santo, confesando nuestros pecados, yo pagué el precio. Perdí todo. Y ahora, veo que tú lo tienes todo. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. Eso fue hace años, Antonio. He cambiado. Todo lo que ves aquí, lo construimos honestamente. ¿En serio? Antonio rió sin humor. ¿Crees que a la gente le importará cómo lo construiste cuando se enteren de todos los detalles sucios de nuestro pasado? Detalles que, curiosamente, nunca salieron a la luz en tu confesión. Ricardo palideció. ¿Me estás chantajeando? Prefiero llamarlo negociación, respondió Antonio con una sonrisa fría. Tienes 48 horas para transferir 5 millones de pesos a esta cuenta. Le entregó un papel. O todo se viene abajo. Tu reputación, tu escuela, tu perfecta familia. En ese momento, Clara apareció en la puerta del edificio, con Mateo de la mano. Ricardo. ¿Está todo bien? Ricardo se giró, forzando una sonrisa. Todo está bien, amor. Ya voy. Cuando se volvió, Antonio ya se estaba alejando. 48 horas, Ricardo, dijo por encima del hombro. Tic-tac. Ricardo se quedó allí, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había construido, todo por lo que había luchado, estaba en peligro. ¿Cómo podía proteger a su familia y a la escuela sin caer de nuevo en viejos hábitos? Mientras caminaba hacia Clara y Mateo, su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Debería contarle a Clara? ¿Pagar el chantaje? ¿Arriesgarlo todo y enfrentarse a Antonio? La noche caía sobre Buenos Aires, y Ricardo Montenegro se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. El reloj corría, y con cada segundo que pasaba, sentía que el peso del mundo se cernía sobre sus hombros. Ricardo, ¿qué sucede?, preguntó suavemente, acariciando su rostro en la penumbra. Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de la verdad en su pecho. Sabía que no podía ocultarle esto a Clara. Habían prometido no tener más secretos. Clara, comenzó, su voz apenas un susurro, tenemos un problema. Un gran problema. Le contó todo sobre el encuentro con Antonio, el chantaje, la amenaza que pendía sobre sus cabezas. Clara escuchó en silencio, su rostro una máscara de preocupación y determinación. Cuando Ricardo terminó, Clara tomó su mano firmemente. No vamos a ceder ante el chantaje, Ricardo. Hemos trabajado demasiado duro, hemos cambiado demasiado como para volver atrás ahora. Pero Clara, protestó Ricardo, si no pago, lo perderemos todo. La escuela, nuestra reputación. ¿Qué será de Mateo si sus padres son vistos como criminales? Clara se incorporó, sus ojos brillando con una fiereza que Ricardo no había visto en años. Escúchame bien, Ricardo Montenegro. No hemos llegado tan lejos para rendirnos ahora. Enfrentaremos esto juntos, como siempre lo hemos hecho. Ricardo sintió una oleada de amor y admiración por su esposa. ¿Pero cómo? Antonio tiene pruebas que podrían destruirnos. Clara sonrió, una sonrisa que mezclaba determinación y astucia. Entonces nosotros conseguiremos nuestras propias pruebas.
Mañana a primera hora, iremos a ver a tu antiguo abogado. Debe haber algo en los registros que podamos usar contra Antonio. A medida que hablaban, un plan comenzó a tomar forma. Contactarían a antiguos socios, recopilarían documentos, harían lo que fuera necesario para defenderse. Al amanecer, mientras se preparaban para poner en marcha su plan, Ricardo se detuvo un momento para mirar a Mateo, que dormía plácidamente en su habitación. Todo lo que hacemos, susurró, lo hacemos por él. Clara lo abrazó por detrás, apoyando su cabeza en su hombro. Y por todos los niños y adultos que dependen de nosotros en la escuela. No estamos solos en esto, Ricardo. Salieron de la casa con una determinación renovada. El sol apenas comenzaba a asomar sobre Buenos Aires, y las calles estaban tranquilas. Pero Ricardo y Clara sabían que se avecinaba una tormenta. Mientras se dirigían a la oficina del abogado, Ricardo recibió un mensaje de texto de un número desconocido. El tiempo corre, amigo. Espero que tomes la decisión correcta. Clara, notando la tensión en el rostro de Ricardo, apretó su mano. Juntos, dijo simplemente. Ricardo asintió, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Las próximas 24 horas serían cruciales. Tendrían que moverse rápido, ser inteligentes y, sobre todo, mantenerse unidos. Mientras el taxi se abría paso por las calles cada vez más concurridas, Ricardo y Clara intercambiaron una mirada cargada de significado. La batalla por su futuro, por todo lo que habían construido, estaba a punto de comenzar. Y estaban decididos a ganar, no importa el costo. Tiene que haber algo aquí, murmuró Ricardo, pasando las páginas con frustración creciente. Antonio no era tan inteligente como para no dejar rastro. Clara, que revisaba otro montón de papeles, de repente se quedó inmóvil. Ricardo, dijo en voz baja, creo que encontré algo. Ricardo y Martín se acercaron rápidamente. En sus manos, Clara sostenía un documento que parecía ser un acuerdo secreto entre Antonio y un conocido político corrupto. Esto es, dijo Martín, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y preocupación. Esto podría ser suficiente para mantener a Antonio a raya, pero también podría meternos en problemas si sale a la luz, completó Ricardo, entendiendo la gravedad de la situación. En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó. Era Antonio. Tiempo se acaba, Ricardo, dijo la voz al otro lado de la línea. ¿Has tomado tu decisión? Ricardo miró a Clara, quien asintió con determinación. Sí, Antonio, respondió con una calma que no sentía. Te veré en una hora en el parque frente a la escuela. Y ven solo. Después de colgar, Ricardo se volvió hacia Clara y Martín. ¿Es ahora o nunca? ¿Están seguros de que quieren hacer esto? Clara tomó su mano. Estamos juntos en esto, hasta el final. Martín asintió. Los respaldaré legalmente pase lo que pase. Una hora después, Ricardo caminaba por el parque, su corazón latiendo con fuerza. Vio a Antonio sentado en un banco, una sonrisa de suficiencia en su rostro. Ah, Ricardo, dijo Antonio al verlo acercarse. ¿Traes mi dinero? Ricardo se sentó a su lado, manteniendo la calma. No, Antonio. No traigo dinero. Traigo esto. Sacó una copia del documento que habían encontrado. La sonrisa de Antonio se desvaneció al instante. ¿Dónde conseguiste eso? Eso no importa, respondió Ricardo. Lo que importa es que si intentas algo contra mí o mi familia, esto saldrá a la luz. Y no creo que a tu amigo político le guste mucho eso, ¿verdad? Antonio palideció visiblemente. Estás jugando un juego peligroso, Ricardo. No, Antonio. Tú eres el que está jugando. Yo solo estoy protegiendo lo que amo. En ese momento, Clara apareció con Mateo de la mano. Se acercaron lentamente, y Ricardo sintió una oleada de amor y protección. Antonio los miró, luego volvió a mirar a Ricardo. Por un momento, pareció ver el reflejo de la vida que podría haber tenido,
de las oportunidades que había perdido. Está bien, dijo finalmente, su voz cansada. Tú ganas, Ricardo. Me iré. Pero recuerda, el pasado siempre encuentra la forma de alcanzarnos. Se levantó y comenzó a alejarse. Ricardo lo observó irse, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Clara se sentó a su lado, Mateo en su regazo. ¿Se acabó?, preguntó suavemente. Ricardo abrazó a su familia, sintiendo el peso de los últimos días desvanecerse. Sí, mi amor. Se acabó. Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, bañando el parque en un cálido resplandor dorado, Ricardo Montenegro supo que, sin importar lo que el futuro les deparara, enfrentarían cada desafío juntos, como una